Ahora vamos a hacer un pequeño giro hacia la salud. Antes teníamos una conversación con la siguiente ponente y le planteaba cuánto ha cambiado la medicina, cuánto han cambiado las herramientas en hace 15, hace 20 años, hace 10 años, sin ir más lejos. ¿Qué clase de cambios ha habido y qué bien, ¿no? La cantidad de herramientas y la disposición que ahora mismo esta clase de profesionales pues dispone para precisamente cuidarnos a nosotros en nuestro día a día y cada vez que tengamos un problema pues acudir a ellos. Beatriz Martínez Vega es especialista en electrónica y bioingeniería, si no me equivoco. Trabaja desde el 2019 como investigadora en el proyecto de identificación hiperespectral de tumores cerebrales. Bueno, este va a ser el eje de su ponencia, procesamiento de imágenes hiperespectrales para el diagnóstico y la detección precoz de distintas enfermedades. Cuando quieras, Beatriz. Vale, perfecto. Bueno, a mí si me tienen que parar, me paran. Vale, gracias. Pues nada, buenos días a todos. Ya como comentó mi compañero, mi nombre es Beatriz y yo estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Las Palmas, sobre todo con el grupo de universitario de microelectrónica aplicada, y nosotros nos basamos más ya en el campo médico, muchas aplicaciones, y nos centramos sobre todo en la tecnología de imagen hiperespectral. Vale. Entonces empezaré primero con una pequeñita introducción sobre las diferentes tecnologías en el diagnóstico médico. Explicaré qué es la imagen hiperespectral, puesto que es nuestra tecnología que desarrollamos. El proyecto Jericho fue nuestro primer proyecto europeo, que fue el que dio pie a las siguientes aplicaciones a lo largo de los 4 o 5 años. Y terminaré con un proyecto europeo que estamos trabajando ahora, que es Warifa, y unas pequeñas conclusiones y trabajos a desarrollar en corto plazo. Pues básicamente existen varios modelos de asistencia en el diagnóstico médico, depende de si estás en el hospital, si es interconsulta o telemedicina. Por ejemplo, si yo quiero acceder a un historial de un paciente, ver sus antecedentes, que ha sido operado, o por ejemplo, cuál es el diagnóstico a tratar, cuál es la medicina, las dosis. Y luego, no hace muchos años, por el COVID, pues ha desarrollado mucho la telemedicina, el quedarme en casa, pero tener síntomas, contactar con mi médico y que él me pueda decir qué es lo que tengo. Y luego las técnicas de asistencia, sobre todo es el análisis de imagen y la inteligencia artificial, sobre todo escáner, rayos X, hay mucha imagen. Y nosotros lo que queremos hacer es introducir la imagen hiperespectral. La imagen convencional, que es la que tenemos cuando sacamos una foto con el móvil o con una cámara, está compuesta por 3 longitudes de onda, el rojo, el verde y azul, que es el rango visual desde 400 nanómetros hasta 700 nanómetros. Y la diferencia de la imagen hiperespectral es que en vez de tener 3, tenemos cientos o incluso miles de bandas que van desde 400 nanómetros hasta 1500 nanómetros. Incluso en algunas cámaras pueden llegar a los 2500 nanómetros. Es decir, campo visual, lo que el ojo es capaz de ver, hasta el infrarrojo cercano. Entonces nos aporta mucha más información que nosotros a simple vista no somos capaces de ver. Entonces lo que hacemos es sacar una imagen del mismo objeto con diferentes imágenes hiperespectrales, formando un cubo hiperespectral. Entonces, si yo selecciono un píxel en una longitud de onda determinada, obtengo un valor. De ese mismo píxel en otra longitud de onda, tengo otro valor, y así sucesivamente, formando esta pequeña gráfica que vemos aquí. Y esto se le llama firma espectral, que sería el equivalente a una huella dactilar. Es única para cada material o para cada tejido en nuestro caso. Aquí pongo un pequeño ejemplito rápido. Tenemos 4 macetas donde uno es
una planta falsa y las otras son reales. Ahora aquí a simple vista ustedes me podrían decir exactamente cuál es la falsa con una seguridad del 100%. No. Pues entonces con la imagen hiperespectral la cámara, por medio de inteligencia artificial, resuelve de manera muy sencilla, nos identifica cuál es esa planta. Es más, aquí hay un muñequito Playmobil que a simple vista no se puede ver, pero la cámara deja aquí una mancha negra diciendo esto no es ninguna planta, ni real ni falsa. Como no lo sé, lo dejo en negro. Básicamente la imagen hiperespectral surge por temas de teledetección y remote sensing. Y aquí tenemos un ejemplo desde un satélite, una foto de un campo. A simple vista no somos capaces de ver exactamente qué es lo que hay, pero con la imagen hiperespectral nos identifica dónde hay madera, dónde están los campos de maíz, dónde hay bosque, etc. Y al igual que la de teledetección, también ya hay estado del arte del campo médico. Y sobre todo se centra en tema de detección de cáncer, de tumores. Se puede dividir en dos partes, vivo o in vivo. La parte es vivo es que tú directamente extraes el tejido y una vez que lo extraes lo analizas. In vivo todavía está dentro del sujeto. Entonces aquí pongo algunos ejemplos donde aquí por medio de unas muestras histológicas están intentando averiguar dónde se encuentra el tumor o el no tumor. Y otro directamente de un tejido, que esto es esófago gástrico, cogieron una resección e identificaron dónde se encontraba el tumor. Y luego ya en vivo, esto es un cáncer de lengua. Aquí el médico identificó dónde se encontraba el área del tumor y luego por medio de imagen hiperespectral y una clasificación por medio de inteligencia artificial, identificaron todas las zonas, pero además pequeñas manchitas pequeñas donde se estaba empezando a propagar. Y luego este ya es otro estudio también en animales, que también fueron capaces de identificar perfectamente el tumor. Ahora les voy a hablar realmente de lo importante, nuestro primer proyecto europeo, que es el que se llama Helicos. El objetivo era poder asistir a los neurocirujanos para tumores cerebrales en tiempo real. Entonces, el sistema que se desarrolló es el siguiente. Primero se capturaba por medio de una cámara hiperespectral las imágenes, se obtenían sus firmas espectrales de los diferentes tejidos y se pasaban por una serie de algoritmos y aceleradores para darle al neurocirujano el siguiente mapa de clasificación, donde el color verde era el tejido sano, el color rojo era el tejido tumoral, en azul era el tejido hipervascularizado, que sobre todo era vena y sangre extravasada, y el resto background, que podía ser hueso, pueden ser las arendelas, material quirúrgico, etc. Conseguimos hacer todo este proceso una vez que se capturaba la imagen en 6 segundos. Y pudimos clasificar de manera automática. Es una ayuda más realmente para los neurocirujanos, porque es muy importante. El cerebro, tú no puedes extraer tejido de más por si acaso, como a lo mejor lo harías en el colon, ¿no? Yo tengo un margen de seguridad, yo corto por los dos lados uno y no ha pasado nada. Si yo hago eso en el cerebro, a lo mejor al paciente le reduzco movilidad o le quito la visión. Entonces es muy importante porque entonces ellos iban extrayendo poco a poco y iban sacando fotos y así veían si quedaba un poco más o no y quitaban lo mínimo posible de tejido sano. Aquí tenemos algunos ejemplos donde más o menos donde se puede ver con claridad dónde se encuentran las zonas del tumor. Pero lo más importante para nosotros también fue que cuando sacábamos una foto de un cerebro sano directamente, no nos daba ningún falso positivo, porque al final eso también es muy importante. Y después de esto ya dio desarrollo a otros experimentos. Pues empezamos también a analizar por medio de patología, pues la histología médica. Entonces conseguimos acoplar una cámara hiperespectral en un microscopio, los patólogos nos daban las muestras al rotulador y nos decían qué zona era sana y qué zona era tumor. Nosotros sacábamos imágenes y por medio de algoritmos pues clasificábamos si esas imágenes eran tumor o no tumor. Luego decidimos seguir un paso más adelante, nos compramos un mejor microscopio que ya nos permite jugar con las diferentes magnificaciones, a llegar a nivel celular. Entonces ya el objetivo es identificar qué células eran las que eran tumor y cuáles no. Y ya también para un estudio más adelante, incluso identificarlo sin necesidad de
tintar en la muestra, porque a la hora de tintar la muestra tú estás transformando un proceso químico y entonces la muestra ya cambia. Entonces, poder identificarlo si la tinción también es un proceso que ayudaría a los patólogos a ir todo mucho más rápido y evitar esa transformación química. Luego también, algo completamente diferente, no es detección de cáncer, este es un proyecto de ozonoterapia con el Centro Insular del Hospital Negrín, donde al paciente se les aplica quimio y radio tras haber sufrido cáncer. Y entonces tienen un dolor muy constante, crónico. Entonces estamos estudiando del efecto del ozono al explicárselo a los pacientes para reducir ese dolor. El problema del dolor es muy subjetivo, donde yo ahora me doy con la esquina, me duele un 7, pero a lo mejor a otra persona le duele un 2 y otro pues está en el suelo. Pues la idea surge de intentar monitorizar la saturación de oxígeno en las extremidades de los pacientes, permitiendo, si vemos que hay una mejora, un mejor flujo de sangre, le permite a los pacientes una mejor movilidad y aunque después me siga diciendo que le duele un 7, resulta que es capaz de hacer más cosas que no hacía antes. Entonces se sacan tres imágenes. En una primera sesión es antes de aplicar el ozono, en una segunda sesión es justo cuando ya se acaba de aplicar la última sesión de ozono, que son 43 por ahí, y luego de control, una vez pasados los 3 meses. Estos son 2 pacientes diferentes. Y lo que cabe aquí a destacar sobre todo es que una vez ya terminado de aplicar el ozono, pasado 3 meses, la saturación de oxígeno en los 2 pacientes mejora de forma considerable en comparación con el punto inicial y justo en pleno tratamiento. Luego también otra aplicación muy común, pues la identificación del cáncer de piel. Al fin y al cabo estamos en Canarias, nos gusta el sol, nos gusta la playa y a veces se nos olvida ponernos cremita. Entonces desarrollamos este sistema para los dermatólogos. Entonces al final utilizamos una cámara, nos sacamos una foto en la lesión, segmentamos la imagen, entonces ya la piel la eliminamos, solamente nos quedamos con la lesión y le decíamos al dermatólogo cuál era el porcentaje de que esa lesión fuera benigna, maligna o incluso atípica en ese proceso de llegar a ser maligna. Luego tenemos el proyecto de cáncer de cervix. Resulta que aquí en Canarias es uno de los tipos de cáncer más común. Y hemos empezado hace 2 semanas a sacar fotos. Nos costó muchísimo conectar la cámara hiperespectral al colposcopio, porque solamente te permite ver un rango de longitudes de ondas que la cámara necesita un poco más. Entonces tuvimos que hacer una serie de transformaciones, cambiar lentes, pero ya la conseguimos acoplar. Y nuestro objetivo es intentar detectarlos en los primeros lesiones, es decir, sería este segundo caso, solamente al tener un poquito de células precancerosas. Aparte de esa, también en un futuro queremos mirar el efecto del ácido acético cuando se le pone la muestra al paciente. Al final siempre es otro cambio químico y va cambiando la firma y los datos van cambiando. Y luego aquí sí que ya tenemos un ejemplo de un caso de precáncer que podemos ver con facilidad la zona donde pueda estar aquí una lesión, pero una vez transformado y analizado la imagen, también vemos unos puntitos alrededor que a simple vista no somos capaces de ver. Entonces ya sabemos también en qué zona se está propagando para poder eliminarlo lo antes posible. Y luego, por último, tenemos el proyecto europeo WARIFA. Sobre todo estamos trabajando con gente de Noruega. Y lo que estamos desarrollando es una aplicación móvil que, si todo va bien, saldrá el año que viene, en el que es un poco prevenir a los pacientes, a los usuarios, de tener un control en diabetes, cáncer de piel y el estilo de vida. Cáncer de piel era más o menos lo que les expliqué antes, la idea de sacar una foto de la lesión y ver si realmente es benigna, maligna o ya está dando pie a que pueda ser un poco sospechosa para que vayas al médico. Entonces sería muy, muy cómodo de repente decir, ay, tengo un lunar nuevo. Cojo el móvil, le saco la foto y me dice, no te preocupes, o yo que tú me iría al médico. La verdad que es un control mucho más sencillo y muy rápido. Así que más o menos ahí, en conclusiones, es una tecnología muy prometedora, permite detectar enfermedades en tiempo real. Ha habido un gran interés en el ámbito médico con esta tecnología y luego además hay que mencionar que somos el primer caso a nivel internacional en detectar con éxito los tumores cerebrales en tiempo real
en quirófano sin necesidad de contacto, simplemente sacando una foto. Y tanto fue el éxito que hemos hecho una patente del proyecto europeo. Tanto está patentado en Estados Unidos, en Europa y Japón. Y luego trabajos en cursos, pues en la detección de las bandas más relevantes. En este caso es lo que yo me centro. Como comenté, la imagen está compuesta por 100 o miles longitudes de onda. Es una imagen muy grande y muy pesada. Incluso muchas veces bandas contiguas me aportan exactamente la misma información. Entonces, si yo soy capaz de identificar cuáles son las que me dicen, oye, este tejido es tumor o no es tumor, pues sería mucho más fácil decir, si solo necesito 5 longitudes de onda, te fabrico una cámara mucho más pequeña, es mucho más barata, entonces ya el hospital se lo puede permitir y ya la aplica y es mucho más sencillo. También que necesitamos más datos, poder tener robustez a nuestros algoritmos. Pero afortunadamente no hay mucha gente para poder tener esa robustez. Y luego intentar ya en un futuro encontrar una correlación de las propiedades biológicas con las firmas espectrales. Y nada, hasta aquí todo.